En el metro, el Dr. Henry impresiona a una dama con sus asombrosas habilidades de observación. Justo cuando parece que va a conseguir una cita, un segundo tren aparece en las vías y colisiona contra el suyo, provocando un accidente horrible. Todos los pasajeros quedan gravemente heridos o muertos, y Henry es atravesado por una varilla de metal. Intenta alcanzar su reloj de bolsillo caído, pero en ese instante muere. Su historia comienza hace 200 años, cuando Henry trabajaba como médico en un barco esclavista y ya poseía ese reloj. Un hombre negro tenía fiebre y Henry estaba seguro de que solo necesitaba descansar, pero los dueños temían que el hombre tuviera cólera y querían arrojarlo al mar. Henry intentó defender al esclavo, pero los dueños le dispararon y arrojaron su cuerpo al mar. Algo sucedió esa noche que lo mantuvo con vida, y ahora Henry es inmortal. Siempre que muere, su cuerpo aparece desnudo en el agua, como está sucediendo ahora, después del choque del tren. Todos en el parque lo observan y la policía lo arresta por exposición. Después de ser liberado, regresa a su casa, una tienda de antigüedades, y añade el último incidente a su diario, en el que lleva un registro de todas las veces que muere. Mientras tanto, la detective Joe es llamada para investigar el accidente y encuentra el reloj de Henry. La policía revisa todos los vagones y no encuentra sobrevivientes. Los cuerpos son enviados a la oficina del médico forense de Nueva York, donde Henry trabaja como patólogo. Está realizando una autopsia al conductor del tren cuando Joe llega para pedir una actualización. Con sus habilidades de observación, puede deducir que Joe es viuda y tiene problemas con el alcohol. Al terminar la autopsia, concluye que el conductor fue envenenado. En ese momento, suena el teléfono y Henry escucha a un hombre misterioso decir que lo vio sobrevivir al choque del tren, pero cuelga antes de que Henry pueda preguntarle su identidad. Poco después, Joe revisa las cámaras de seguridad de la estación y ve a Henry subiendo al tren. Al día siguiente, Henry va al trabajo y encuentra un sobre anónimo que contiene una foto de él y su difunta esposa Abigail, tomada en 1955. Ella siempre creyó que Henry había sido elegido para ser inmortal por un propósito mayor. El sobre también contiene un periódico que cubre el desastre del metro y una nota, por lo que Henry concluye que el misterioso llamante provocó el accidente para demostrar que es inmortal. Después, Henry toma una muestra de sangre del conductor muerto y la lleva a casa. Su hijo adoptivo Abe conoce su secreto y le inyecta con la sangre envenenada. Henry muere y aparece en el río como de costumbre, pero ahora sabe que el veneno es acónito. Cuando intenta regresar a casa, encuentra a Joe y a la policía esperándolo. Lo llevan a la estación para interrogarlo y Joe le muestra el reloj. Henry cambia fácilmente de tema y les habla sobre el acónito. Señala que no puede ser el asesino porque les está hablando sobre el veneno y que no tienen pruebas suficientes para retenerlo, por lo que se va. Más tarde, en el laboratorio, Henry examina el cuerpo nuevamente hasta que encuentra el moretón dejado por la inyección de veneno y una huella dactilar. Lleva esta huella a la estación de policía y descubren que pertenece a un hombre llamado Hans. Joe y Henry van a la casa de Hans y notan una rata muerta en el suelo. Viéndolo como una pista, Henry revisa el jardín trasero y encuentra un invernadero lleno de la planta de acónito. Luego revisan el garaje, donde descubren un laboratorio y el veneno. En ese momento, Hans llega e intenta escapar lanzando un vaso con veneno a Joe. La sustancia está comenzando a afectar la mano de Joe, intentando entrar en su torrente sanguíneo, por lo que Henry la prende fuego para neutralizarla. Pronto llega un equipo de policía con más información. La esposa de Hans murió en un accidente de metro causado por el mismo conductor que él envenenó, como venganza. Esto desconcierta a Henry, ya que significa que Hans no es el misterioso llamante. Una búsqueda rápida en el laboratorio revela que faltan 2 galones de veneno y que hay rastros de etanol. Al ver algunos dibujos de la Gran Central Station en las notas de Hans, Henry concluye que ha hecho que el veneno sea soluble en agua para causar muertes masivas en la estación donde su esposa murió. El equipo se dirige rápidamente a Gran Central, y Henry teoriza que Hans estará en el techo para colocar el veneno en el sistema de aire acondicionado. Desafortunadamente, Hans los ve primero y dispara a Joe. Henry corre para enfrentarse a Hans, pero es disparado en la lucha. Después de que Hans se da vuelta, Henry lo derriba y ambos caen del techo, muriendo al aterrizar sobre un coche. Un tiempo después, Joe se despierta en el hospital con Henry a su lado. Recuerda haberlo visto caer, pero la convence de que eso es imposible y le dice que Hans cometió lo impensable. En ese momento, recibe una llamada del misterioso hombre, quien le dice que tiene la misma maldición que Henry y está buscando una forma de terminar con todo para ambos. Mientras sale, Henry recuerda cómo conoció a Abigail mientras luchaba en una guerra y cómo rescató a Abe cuando era un bebé de un campo de concentración. Una tarde, Vicky, llorando, está en un taxi tratando de llamar a alguien sin éxito. Le pide al conductor que se detenga en el puente, se baja del coche y se dispone a cometer lo impensado. El cuerpo termina en la morgue de Henry, y la policía cree que cometió lo impensable, pero Henry está seguro de que fue un asesinato debido al ángulo de fractura y las marcas que muestran que Vicky se estaba preparando para el impacto. Joe lleva esta información a su jefa, Joanna, quien no cree que haya sido asesinato y le ordena a Joe cerrar el caso como autoeliminación. Sin embargo, Henry se niega a firmar un informe que vaya en contra de su conocimiento médico. Los padres de Vicky llegan a su oficina y juran que su hija era una persona feliz,
por lo que no podría haberse hecho esto. Al verlos, Henry piensa en Abigail y en cómo criaron juntos a Abe. Esa noche, Henry va al puente y se sube al borde para investigar. Encuentra marcas de los zapatos de Vicky y uñas donde luchó. También descubre un gancho y resbala, pero se agarra justo a tiempo para evitar caer. Cuando sube de nuevo al puente, es atropellado por un camión y muere nuevamente. El conductor intenta revisarlo, pero el cuerpo ya ha desaparecido. Al día siguiente, descubren nuevas cosas debajo de las uñas de Vicky, pintura de debajo del puente y partículas de piel de un atacante al que ella rascó. Henry también descubre una nota en su escritorio del misterioso hombre que dice que sabe que Henry murió otra vez. Lleva la nota a Abe, quien nota que el papel es muy antiguo. Gracias a la nueva evidencia, Joe sigue investigando y descubre que Vicky ya había reservado un vuelo a París. Ella y Henry van a la universidad de Vicky para hablar con su profesor James, quien les da una coartada sin que le pregunten. Debido a esto y otras pequeñas pistas que Henry nota, concluyen que Vicky tuvo un romance con él y lo consideran sospechoso. Henry roba un bolígrafo para hacer una prueba de ADN que coincide con la piel encontrada debajo de las uñas de Vicky. Él y Joe van a ver a la esposa de James, quien respalda su coartada, pero Henry la acusa de mentir y señala diferentes pistas en la casa que demuestran que ella sabe sobre el romance. La esposa cede y confiesa que James mintió. Más tarde, en la estación, Henry nota que James tiene una afección en la piel y se da cuenta de que Vicky lo rascó mientras estaban en pleno acto, por lo que no es el asesino. La policía cree que es una exageración y arresta a James de todos modos. Mientras tanto, Abe ha hecho más investigaciones sobre la carta y descubrió que el escudo en el papel pertenece a un hotel. Henry se da cuenta de que es de un hotel en Italia que ya no existe. Él se hospedó allí una vez cuando trató de romper con Abigail debido a su condición, pero ella no lo dejó. Más tarde, Henry examina nuevamente el cuerpo de Vicky y encuentra carne en su boca, lo que significa que mordió a su atacante. Se ve interrumpido por Joe, quien ha encontrado muerto a James en su oficina. Los policías piensan que él cometió lo impensado, pero Henry examina la escena del crimen y con algunas pistas, confirma que James también fue asesinado. Mientras los oficiales persiguen a la esposa, Henry visita a un estudiante cuyo nombre vio en los papeles de James. El joven tiene la mano vendada, y Henry se da cuenta de que fue ahí donde Vicky lo mordió. Resulta que él ayudó a James y Vicky con el trabajo que estaban escribiendo, pero no tenían intención de incluirlo en los créditos, por lo que los mató en venganza. Usando un cuchillo, el estudiante toma a Henry como rehén, lo cual es visto por los policías en las cámaras de seguridad. Joe y su compañero rodean rápidamente al estudiante y le disparan en el hombro para obligarlo a liberar a Henry, cerrando finalmente el caso. Al llegar a su casa, Henry recibe una nueva llamada de su misterioso acosador. El tipo sabe que Henry tiene 200 años y afirma ser el mismo de 2000, además dice llamarse Adam. Después de un tiempo, Henry termina un extenso estudio sobre su lista de muertes y descubre que algunos fallecimientos tardan más en regresar que otros. Abe se enoja porque no soporta ver a Henry tan desesperado por acabar con su maldición mientras él sufre por el paso del tiempo, lo que provoca una discusión entre ambos. Por la noche, Bill es víctima de un robo y decide perseguir al ladrón. Logra derribarlo y empieza a golpearlo, solo para luego morir de un aparente ataque al corazón. El cuerpo llega a la morgue, y Henry se sorprende al ver que, a pesar de sus 67 años, Bill tiene un físico impresionante. Sin embargo, su cerebro estaba lleno de enfermedades, como si tuviera una mente vieja en un cuerpo joven. En su estómago hay un líquido extraño, sin otros alimentos ni bebidas, por lo que concluye que eso fue lo que lo mató. Joe y Henry hablan con el hijo de Bill, quien cuenta que su padre cambió radicalmente después de la muerte de su esposa, olvidó a su familia y se enfocó en la vida física y las fiestas. Bill fue encontrado en Chinatown, pero detestaba esa zona. En su maletín hallaron una tarjeta de presentación de una especie de clínica de sanación y una gran suma de dinero. La pareja de detectives visita Chinatown y sigue una serie de pistas hasta encontrar el lugar donde Bill falleció. Allí ven a una dama elegante, completamente fuera de lugar en el barrio. La siguen hasta una puerta secreta que tiene el mismo símbolo que la tarjeta. Al entrar, descubren una clínica de lujo llamada Aterna, dirigida por el Dr. Gardner, quien explica que Aterna es un suplemento que ayuda a las personas a sentirse más jóvenes. Sin embargo, se niega a ofrecerles una muestra sin una orden judicial. Henry nota que Gardner se ha sometido a cirugía plástica para alargar su nariz y feminizar su mandíbula, lo cual es extraño y sugiere que trata de ocultar su rostro real. Luego, Henry finge tropezar con una paciente para robarle secretamente una muestra de Aterna. Joe le pide a Gardner una tarjeta de presentación para obtener sus huellas dactilares. Todo esto le recuerda a Henry a los años 1900, cuando se vendían curas falsas para la tuberculosis. Tras realizar varias pruebas, Henry descubre que Aterna utiliza compuestos baratos para ahorrar costos. Joe también investiga y descubre que Gardner está usando un nombre falso, no tiene formación médica y solía dirigir una clínica donde murieron muchas personas. Van a la casa de Gardner, donde está celebrando una fiesta en la piscina. Él les explica que no fabrica Aterna, solo la vende, lo que Henry cree porque no tiene el entrenamiento necesario. Mientras Gardner se cambia de ropa para salir con ellos, Henry se encuentra con una paciente y nota que está teniendo problemas de memoria.
De repente, oyen el grito de Gardner y corren a ver qué sucede, solo para encontrarlo muerto, apuñalado con una precisión que indica que el asesino tiene formación médica. Más tarde, en la morgue, Henry confirma que el cerebro de Gardner también estaba siendo afectado por Aterna. El compuesto está lleno de priones provenientes de tejido infectado, lo que significa que los pacientes están ingiriendo cerebros humanos. Joe y Henry enfrentan a su compañero Lucas, quien confirma que 12 cuerpos han desaparecido de la morgue. Lucas les cuenta su rutina de la última semana para encontrar alguna falla y rápidamente se dan cuenta de que la única persona con acceso a los cadáveres es el conductor de la ambulancia. Los policías se apresuran a rodearlo y lo encuentran con un cuerpo en la ambulancia. Durante el interrogatorio, el conductor jura que está fabricando Aterna, pero Henry no le cree porque le falta el conocimiento y la formación necesaria. Cuando la policía encuentra la lista de pacientes de la clínica, Henry se sorprende al ver a Abe en ella. Corre a su casa para consolarlo, y Abe le explica que no quiere ser joven, solo le preocupa cómo Henry se las arreglará sin él. No tomó Aterna porque le parecía sospechoso, pero conoció al químico que la fabricaba. Abe describe al químico a la policía, y una búsqueda de su rostro en el sistema revela que es la hermana de un empleado de la morgue y novia de Gardner. Más tarde, Abe ve al químico en el metro y llama a Henry para contarle que la seguirá. Los policías corren hacia la estación, pero Henry la encuentra primero. Ella le explica que no sabía que Aterna estaba haciendo daño, y que Gardner la consiguió de ella después de amenazarla con enviarla de vuelta a su país. Tampoco fue su decisión usar ingredientes baratos, eso fue cosa de Gardner. Ella se siente llena de culpa y quiere cometer lo impensado, pero Henry la detiene y cierra el caso. En una fiesta elegante en un museo, Gloria insulta a casi todos los invitados. Cuando camina por un pasillo, se da cuenta de que alguien la sigue. Momentos después, la policía examina su cuerpo sin vida. Joe se sorprende al ver a Lucas allí en lugar de a Henry. Resulta que Henry solía ser amigo de Gloria, y le duele ver su cuerpo llegar a la morgue. Como Gloria pertenecía a una de las familias más importantes de la ciudad, los reporteros se sienten atraídos por su muerte, y Lucas menciona accidentalmente a los medios que fue un asesinato. Pronto, la noticia aparece en todos los periódicos y la familia de Gloria se enfurece por la filtración de información. Henry asume la culpa para proteger a Lucas y lo apartan del caso. Joe aún invita a Henry a investigar con ella, y ambos se dirigen al museo, lo cual pone incómodo a Henry porque solía venir aquí con Abigail. Siguiendo una serie de pistas, Henry reconstruye los pasos de Gloria. Llega a la conclusión de que la empujaron por las escaleras y luego intentó arrastrarse. Revisando las cámaras de seguridad, confirma que había alguien con ella. El hombre en las cámaras es Lance, quien es llevado a la estación para ser interrogado. Afirma que pidió la bendición de Gloria porque quiere casarse con su nieta, cuya familia, en especial Conrad, no lo aprobaba. Lance tiene el anillo de Gloria, pero no lo robó, ella se lo dio para el compromiso. Gloria le dijo que siguiera su corazón, lo cual suena sospechoso, porque normalmente ella no se comportaba de manera tan dulce. Gloria había estado actuando de manera extraña, y Henry hace que Joe le pregunte a Lance sobre los síntomas, lo que le hace pensar que sufrió un derrame cerebral. Sin embargo, él está fuera del caso, por lo que no puede revisar el cuerpo para confirmarlo. Recuerda haber conocido a Gloria en una fiesta en el museo, donde ella le dijo que se casara con Abigail antes de que fuera demasiado tarde. Joe trata de hablar con la prometida de Lance y descubre lo disfuncional que es la familia. Gloria es descrita como despiadada, y se rumorea que planeaba excluir a Conrad del testamento. Actualmente, Conrad está subastando los muebles de Gloria, y Abe tiene la oportunidad de asistir gracias a su tienda de antigüedades. Se cuela en el baño de Gloria y toma una foto de toda su medicación, pero ninguno de estos medicamentos podría haber causado un derrame cerebral. Más tarde, en la estación, Henry ve a Conrad gritarle a Rhys, y nota que su mano tiembla, lo que indica que padece epilepsia. Henry le pregunta qué medicinas toma y confirma que son del tipo de compuesto que podría haber matado a Gloria. La policía lo interroga, y Conrad confirma que Gloria ya lo había excluido del testamento. Él tiene un motivo, pero la policía no tiene pruebas suficientes para mantenerlo bajo custodia. Cuando Henry regresa a su laboratorio, Lucas le cuenta que se sintió tan culpable que se coló en la funeraria y tomó una muestra del hígado de Gloria. Henry lo examina de inmediato y confirma que Gloria fue envenenada con el medicamento, pero fue antes de la fiesta. La única persona con la que estuvo Gloria en ese momento había sido su enfermera. En ese momento, un policía llega con un periódico que anuncia que la enfermera heredó la fortuna de Gloria. Mientras los policías interrogan a la enfermera, Joe y Henry registran la habitación de Gloria. Entre las cenizas de la chimenea, encuentran una carta quemada y una copa de champán desaparecida, a pesar de que Gloria no era bebedora. Henry llama a la estación para hacerle más preguntas a la enfermera y se da cuenta de que la comida que Gloria comió hizo que el medicamento actuara más rápido, lo que significa que se lo dieron más tarde. Luego revisan el coche de Gloria y encuentran el medicamento que la mató. Henry reúne a la familia y a la policía para compartir sus conclusiones. Gloria estaba gravemente enferma y tomó el medicamento para hacer lo impensado. Sin embargo, la comida que comió hizo que el medicamento actuara más rápido de lo previsto, por lo que arrastró su cuerpo por el suelo para morir frente a una pintura hecha por un examante suyo, quien también envió la carta quemada.
Después de que el caso se cierra, Joe comparte una historia sobre su difunto esposo. En respuesta, Henry confiesa que el museo le incomoda porque fue allí donde le propuso matrimonio a su difunta esposa. Unas noches después, una mujer elegante está saliendo de un hotel cuando, de repente, es atacada por las sombras. A la mañana siguiente, Henry y Lucas son llamados a la estación porque la policía recibió una caja con sangre. Cuando Henry la abre, encuentra un corazón humano dentro. Después de estudiar el corazón en su laboratorio, Henry informa a la policía que pertenece a una mujer y que fue extraído mientras aún estaba viva. Revisa los casos recientes de mujeres desaparecidas en el sistema y Henry las descarta utilizando su lógica de observación hasta que concluye que la víctima debe haber sido una trabajadora nocturna. Esto le recuerda el momento en que investigó los crímenes de Jack el Destripador, ya que él era el médico encargado de estudiar los cuerpos en ese entonces. El grupo se dirige al hotel donde la mujer solía trabajar, y Henry encuentra un punto ciego donde un criminal podría arrastrar un cuerpo sin ser visto. Cerca de allí, hay una fábrica de carne, y Henry se da cuenta de que la víctima tiene el mismo nombre que una de las mujeres asesinadas por Jack el Destripador, lo que significa que se están enfrentando a un imitador. Al buscar en la fábrica, la policía encuentra el cadáver de la mujer, y Henry queda impresionado por todos los detalles exactos que coinciden con los crímenes antiguos de Jack. En ese momento, Henry recibe una llamada de Adam, quien sabe la identidad del cuerpo. Henry escucha una sirena por teléfono, pero también afuera, lo que significa que Adam está cerca. Sale corriendo para intentar atraparlo, pero solo encuentra su teléfono abandonado. Más tarde, Henry lleva el teléfono a Abe, quien le explica que es un teléfono desechable y no se puede rastrear. Se preguntan si Adam es en realidad Jack el Destripador, ya que nunca fue capturado. Henry no puede compartir esa teoría con la policía, así que decide rastrear el arma utilizada en el asesinato. Encontraron un fragmento de la hoja en el cuerpo, y Henry la reconoce como una hoja quirúrgica muy rara. Abe se pone en contacto con otro comerciante de antigüedades que podría haber tenido la hoja y roba su libreta de contactos. Desafortunadamente, está en japonés y no puede leerla. Mientras tanto, Henry examina más de cerca el cuerpo y descubre que el asesino cometió un error. En lugar de cortar la muñeca de la víctima como realmente sucedió, el asesino usó la forma que los periódicos describieron erróneamente. Esto significa que el asesino no es Jack y ha estado mirando viejos artículos de noticias. Joe y Henry van a la biblioteca y notan que la última persona que consultó el periódico antiguo usó otro nombre del caso del Destripador. Un segundo nombre en la lista tiene la misma escritura a mano y todavía está en la biblioteca. El hombre los ve mirándolos fijamente, y al instante, huye, por lo que el dúo comienza a perseguirlo. Durante la carrera, el sospechoso deja caer su bolso mientras Joe sigue tras él, pero Henry se detiene a inspeccionar el objeto y encuentra una navaja. En ese momento, recibe una llamada de Adam, quien está en la escena del crimen y le señala que ha pasado por alto un detalle. Al parecer, el criminal no solo está imitando a Jack, sino a varios asesinos famosos. En la escena también aparece una referencia a la famosa Black Dahlia, la cual Henry encuentra en el cuaderno del sospechoso. Joe logra alcanzar al hombre y lo lleva a la estación para interrogarlo. Él explica que es autor de novelas gráficas sobre demonios que inspiran a asesinos, y todo fue parte de su investigación. Algunos de sus fanáticos son bastante intensos y lo han estado acechando, por lo que huyó de Joe al pensar que ella era una de esas fanáticas locas. Según los comentarios de sus seguidores en la página web, muchos hablan sobre fantasías de asesinato, lo que lo lleva a pensar que uno de ellos podría estar detrás de los crímenes, utilizando sus cómics como guía. Henry y la policía revisan las novelas gráficas y confirman que el asesinato podría haberse copiado de ellas. Poco después, se encuentra otro cadáver en el parque, y este crimen es una réplica exacta del famoso caso de Black Dahlia. En la boca de la víctima se encuentra un trozo de nylon, lo que sugiere que el siguiente crimen será una imitación del caso del estrangulador de Boston. Cerca del cadáver, hay una hoja que no pertenece a ninguna planta del parque, solo crece en Brooklyn, por lo que la policía comienza a investigar los seguidores del cómic que viven en esa área. Siguiendo la dirección IP de un mensaje, el equipo policial irrumpe en una casa y arresta a un adolescente llamado Devon. Durante el interrogatorio, Devon actúa de manera extraña y con actitud arrogante, convencido de que no tienen pruebas suficientes para acusarlo. Los padres del chico empiezan a gritarle a Joanna, quien revela que unos zapatos encontrados en la casa de Devon coinciden con las huellas en la escena del crimen. Antes de que los padres se vayan a buscar un abogado, Henry les muestra un recibo de compra de una tienda de antigüedades. Ignorando las reprimendas de Joe por la evidencia robada, Henry decide visitar a la comerciante de antigüedades y le devuelve su libro. Ella le informa que Devon no compró la navaja, sino su padre. Al salir de la tienda, el padre de Devon embosca a Henry y lo apuñala en los pulmones. Luego entra en la tienda y captura a la comerciante de antigüedades, comenzando a estrangularla, pero es interrumpido por Henry, quien, a pesar de su condición, está listo para luchar. Tras una larga pelea, ambos hombres caen por las escaleras, y Henry queda en shock, lo que permite que el asesino pise su espalda. El hombre sube al piso superior, donde Joe lo enfrenta y, al intentar sacar su arma, le dispara. En el sótano, Adam encuentra a Henry, quien no desea que su secreto sea descubierto aún. Para evitarlo, Adam lo mata cortándole el cuello y hace que su cuerpo desaparezca.
Al día siguiente, Joe cierra el caso mientras lidia con la carga de haber matado a alguien. Henry recibe una nueva llamada de Adam, quien le dice que es solo cuestión de tiempo antes de que él también se convierta en un asesino. Un tiempo después, un vizconde británico llamado Colin Cavendish se está preparando para casarse con una mujer estadounidense llamada Emily. Sin embargo, no se siente cómodo con todo el dinero que su suegro Norman está gastando en la fiesta. Al día siguiente, Colin es encontrado muerto en medio de Central Park. Joe encuentra extraño que un vizconde esté caminando por el parque a medianoche, y además, que haya sido asesinado sin que le robaran nada. Henry observa que las heridas en el cuerpo no tienen mucho sentido y recuerda que no existe un vizconde Cavendish, algo que confirma un policía tras llamar a la embajada británica. Esto indica que el hombre era un impostor. Más tarde, en el laboratorio, descubren que Colin era rubio, pero se había teñido el cabello. Esto hace que Henry recuerde todas las veces que él mismo se pintó el cabello de gris para aparentar ser mayor. Sus vecinos siempre lo descubrían, por lo que se vio obligado a mudarse a otra ciudad con su familia. En el presente, Henry encuentra pequeños copos de oro en la herida del cuello de Colin y algo de grava en sus otras lesiones. La curvatura de su boca también indica que es estadounidense. El peculiar y detallado trabajo de costura en su ropa hace que Henry se dé cuenta de que comparten un sastre. Joe y Henry van a ver al sastre, quien no tiene pistas porque Colin pagó todo en efectivo. Les cuenta que Colin compró un traje de boda, por lo que el dúo se dirige al registro de bodas. Mientras Joe habla con la empleada Patricia, Henry nota a un mensajero en bicicleta con las mismas cicatrices en las piernas que Colin. El hombre le explica que las cicatrices son por andar en bicicleta todo el día y reconoce a Colin en una foto. Su verdadero nombre era Dwight, y antes también fue mensajero, pero desapareció hace un año. Tras investigar más, Joe le cuenta a Joanna lo que ha descubierto. Dwight creció en Oklahoma como huérfano y pasó por varios hogares de acogida. Llegó a Nueva York y trabajó como mensajero, pero nunca ganó suficiente dinero como para poder estar con una mujer como Emily, quien es rica gracias a la empresa de su padre. Cuando Emily llega a la comisaría, deben contarle la verdad sobre la identidad de su prometido. En el laboratorio, Lucas encuentra un cheque rasgado en el bolsillo de Dwight. Une las piezas y descubre que es por $1 millón, proveniente de Norman. Joe y Henry van a ver a Norman, quien camina con una ligera cojera que atribuye al golf. Le hacen algunas preguntas y Norman menciona accidentalmente que Dwight era de Oklahoma, algo que la policía no había revelado. Henry encuentra un trozo de tela en la pared que pertenece al traje de Dwight y concluye que él y Norman tuvieron una pelea. De hecho, el palo de golf de Norman coincide con una de las lesiones de Dwight. Norman es llevado a la estación y su abogado les entrega una declaración escrita. En ella, Norman admite que golpeó a Dwight con un palo de golf en casa, pero niega haberlo apuñalado más tarde en el parque. Según Norman, Dwight le confesó todo y planeaba contarle la verdad a Emily, con la esperanza de huir con ella si ella aún lo aceptaba. Norman también tiene coartada para el momento de la muerte. Más tarde, Henry examina nuevamente el cuerpo de Dwight y descubre que la herida del golf fue tratada. Henry se da cuenta de que alguien debe haber estado ayudando desde el principio, ya que un chico rural de Oklahoma no tiene los medios para imitar a un lord británico. Al revisar un catálogo de donde compró las ropas caras, ve una pluma dorada y teoriza que esa es el arma del crimen. La policía investiga donde Dwight compró todo y descubren que usaba el descuento de empleado de Patricia. El equipo registra el apartamento de Patricia y encuentran varios libros sobre cómo comportarse en sociedad, un trapo manchado de sangre y una foto de Dwight antes de su transformación. Teorizan que Patricia mató a Dwight porque él se enamoró de Emily de verdad, en lugar de huir con Patricia y el dinero del fraude. Al revisar las cámaras de seguridad, descubren que Patricia estaba tanto entrenando como saliendo con Dwight. Patricia no ha ido a trabajar desde que comenzó la investigación y ahora su rostro está en carteles de "Se busca" por toda la ciudad. Por la tarde, Henry va al cementerio con Abe y ven a Emily en el funeral de Dwight, acercándose demasiado al abogado de su padre. Henry también ve a Patricia merodeando, por lo que él y Abe la siguen mientras llaman a Joe. Eventualmente, Patricia es arrestada y llevada a la comisaría, donde jura ser inocente. Ella confirma que Dwight rompió con ella y que la noche del asesinato iba a contarle la verdad a Emily. Al escuchar sobre Central Park, Patricia revela que Dwight fue asesinado justo en el lugar donde le propuso matrimonio a Emily. El grupo se dirige al parque y recrean la escena, lo que demuestra que Emily no tenía la fuerza para matar a Dwight, además de que tiene coartada. Alguien debe haber matado a Dwight para mantener a Emily cerca, por lo que la policía decide arrestarla para tenderle una trampa. Por la tarde, el abogado de Norman va al parque en busca de la pluma dorada que enterró después del asesinato, con la esperanza de asegurarse de que la policía no la haya encontrado. Los detectives lo rodean y lo arrestan de inmediato. Resulta que el abogado está enamorado de Emily y mató a Dwight para evitar que ella se escapara con él. Mientras le da a Emily una actualización sobre el caso, Henry y Joe le aseguran que Dwight realmente la amaba y rompió el cheque porque no quería el dinero. Más tarde, Henry toma un taxi rumbo a casa, solo para descubrir que el conductor es su misterioso acosador, Adam. Pocos minutos antes, Adam había matado al verdadero taxista y robado el vehículo para engañar a Henry. Comienza a conducir como un loco por la ciudad mientras le señala que Henry no cree que sea inmortal.
Para demostrarlo, comete lo impensado y su cuerpo desaparece. El vehículo pierde el control y cae al río. Henry intenta abrir todas las puertas y ventanas, pero no puede, así que termina ahogándose. Cuando vuelve a la vida, algunos policías lo ven nadando desnudo y lo arrestan. En la estación, Joanna exige una explicación, y Henry dice que es sonámbulo. Joanna le dice que ser excéntrico está bien, pero esto no puede seguir así, pues pone en riesgo su credibilidad. Los demás oficiales se burlan de él por el incidente, pero Joe muestra preocupación, la cual Henry ignora. En el laboratorio, Lucas le muestra a Henry el último cadáver, que resulta ser el taxista. Solo tiene una herida que indica que fue apuñalado con una espada. Luego, Henry le cuenta a Abe lo que está sucediendo y Abe lo regaña por ir tras Adam solo. Quiere que Henry le pida ayuda a Joe, pero Henry recuerda el momento en que confió en otra de sus esposas con su secreto y ella lo envió al manicomio. Henry toma algunas espadas de la tienda de antigüedades para hacer unas pruebas, pero ninguna coincide con la herida. Poco después, la policía encuentra el taxi en el agua y lo sacan para buscar pistas. La cápsula de la bala disparada por Adam está debajo del asiento y un detective la reconoce como una bala de un arma antigua. Joe quiere obtener ADN de los rasguños en el asiento trasero, pero Henry le dice que el agua debe haberlo lavado. También encuentra el reloj de Henry, por lo que él finge que solo lo dejó caer. Esa noche, Henry y Abe van al río en busca de la pistola. Cuando finalmente la ven flotando en el agua, Henry se prepara para saltar y recuperarla, pero son interrumpidos por la policía. Henry es llevado de nuevo a la estación y le dice a Joanna que estaba buscando pistas, por lo que lo dejan ir. Joe se preocupa por él y le dice que tal vez necesite terapia, pero también le ofrece un oído si alguna vez lo necesita. Esto hace que Henry recuerde su tiempo en el manicomio y todos los horribles tratamientos que los médicos le hicieron. Henry decide intentar la terapia de todos modos. Tras una charla, el terapeuta Louis concluye que Henry necesita más personas en las que confiar y con quienes pueda hablar en momentos de necesidad, ya que, obviamente, ser un solitario le ha pasado factura. Mientras tanto, la policía encuentra la pistola en el mismo lugar donde Henry la vio la noche anterior. Es un modelo muy antiguo y está registrada en Brooklyn bajo el nombre de Richard Smythe. Van a la dirección en la licencia del arma y encuentran el apartamento vacío, salvo por un cadáver. Es Richard, el dueño del apartamento, y su cuerpo ha sido abierto. Joe llama a Henry, quien revisa el cadáver y explica que este hombre fue autopsiado mientras aún estaba vivo. Los cortes fueron hechos con una cuchilla muy precisa, como un cuchillo de caza. Sintiéndose sospechoso, Henry corre a su oficina y revisa su bolso de herramientas. Descubre que su propio cuchillo de caza está cubierto de sangre. Luego, Henry le cuenta esto a Abe, quien concluye que deben abandonar la ciudad o confiarle el secreto a Joe. Mientras tanto, Joe llega al laboratorio y Lucas le dice que Henry ha estado actuando raro. También revela que el cuerpo de Richard fue autopsiado al estilo de Henry. Joe va a la tienda de antigüedades y encuentra a Henry empacando para irse de la ciudad. También lo ve sosteniendo la hoja manchada de sangre. Abe le sugiere a Henry que confiese la verdad, pero él sigue atormentado por los recuerdos de su tortura en el manicomio. Henry es llevado nuevamente a la estación de policía, donde cuenta a Joanna y Joe una versión modificada de la historia, diciendo que tiene un acosador loco que cree que él es inmortal. Al principio, pensaba que solo eran bromas anónimas, pero al encontrar el cuerpo, se dio cuenta de que se trataba de un hombre verdaderamente peligroso. Henry pensaba en dejar la ciudad, creyendo que eso haría que el acosador se detuviera. Joe señala que Henry estaba con el terapeuta en el momento del asesinato y Joanna cree que él es inocente. Después, Henry y Lucas realizan una autopsia minuciosa al cadáver y encuentran una marca de mordisco. Ambas víctimas también habían sido vacunadas recientemente contra la hepatitis B. Joe revisa los historiales laborales de los hombres y descubre que trabajaron en el mismo hospital psiquiátrico. Henry y Joe visitan el hospital y descubren que ambos dejaron sus empleos después de una agresión física con un paciente. Sin embargo, el hospital no revelará qué paciente lo hizo sin una orden judicial, aunque los archivos pueden ser consultados por un psiquiatra. Henry pide ayuda a su terapeuta para obtener los archivos, y Louis consigue acceder al expediente del paciente. El nombre del hombre es Clark, no tiene registros de nacimiento, pero ha sido atrapado en repetidas ocasiones nadando desnudo en el río. Es muy violento, ha atacado a varios empleados y no tiene miedo de la muerte ni sentido de autoconservación. Se supone que Clark está en terapia actualmente, por lo que Joe corre a la oficina de seguridad para bloquear el edificio. Lamentablemente, Clark logra escaparse justo antes de que se cierre la puerta. Después, Joanna envía a varios policías con carteles de búsqueda por toda la ciudad en busca de Clark. Henry llega a su casa y escucha música muy fuerte. En lugar de Abe, encuentra a Clark esperándolo en el sótano. Clark se arrodilla y, mostrando una katana, le pide a Henry que termine con su sufrimiento, pero Henry se niega. En ese momento, Abe llega a casa y Clark intenta usar la espada para detenerlo, así que Henry lo derriba y comienzan a pelear en el suelo. Después de una larga lucha y lanzándose contra los muebles, Henry logra tomar un cuchillo y apuñala a Clark, matándolo instantáneamente. Esto significa que Clark no era Adam. Cuando llegan los policías a recoger el cuerpo, le dicen que no debe sentirse mal,
porque fue legítima defensa y eliminó a un asesino en serie, por lo que fue un asesinato justo. De repente, suena el teléfono y Henry recibe una llamada de Adam, quien le explica que Clark era un psicópata, así que Henry hizo una buena acción. Adam había manipulado a Clark para que creyera que Henry podría transmitirle su inmortalidad al matarlo, y ahora Henry finalmente ha experimentado algo nuevo en su larga vida. Cuando Adam le pide a Henry que mire por la ventana, se revela que su verdadera identidad es Louis, quien se va en un taxi antes de que Henry pueda reaccionar. No olvides suscribirte y activar la campana para ver más videos como este. Gracias por mirar Pelis en Minutos.